Apasionada del empaque, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas tardes. Estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu Empaque con el tema el reciclaje como parte de la solución ecológica en México. Ayer fue día del reciclaje, entonces, qué mejor hoy revisarlo con un experto como es Eduardo Legorreta, así que no te la pierdas y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Dale like a la campanita. No te olvides de suscribirte y seguirnos, así como si quieres que veamos algún tema en especial. Déjanoslo en comentarios y con gusto lo vamos a atender. Muchísimas gracias y muy buenas tardes y nos vemos en unos minutos. Muy buenas noches, apasionada del empaque. Un gusto que estés aquí con nosotros en esta tertulia del día de hoy que está muy interesante. Ayer fue el día de reciclaje, así que esta tertulia, bueno, como dicen, viene como anillo al dedo. Entonces está excelente. No te la pierdas, comparte este video si crees que a alguien le sirve. Y recuerden que esto no solo es para ti, ingeniero de empaque, esto es para ti, emprendedor, estudiantes que están en toda la rama, todos los productos llevan un empaque, esto es para ti, pues, personal de calidad, personal de producción, de las áreas operativas. Esta tertulia es para ustedes, así que si les puede, compártanla. Y bueno, pues siempre ya así como que ya sabemos que nos conocen y bueno, pues me voy a presentar a los que no me conocen. Yo soy Lili Rivera, soy una apasionada del empaque, soy química farmacobióloga de profesión, apasionada del empaque y que me encantan desde que inicié mi actividad laboral, así que pues soy totalmente apasionada del empaque como ya muchos que se han sumado. Y bueno, pues agradecerles a los que se conectan y a cada uno de ustedes, así como si quieren, en el chat déjenos sus preguntas y comentarios, los que nos están viendo por Facebook, así como en el panel. Bueno, aquí levantamos la mano y hacemos la transmisión. Y pues le voy a dar paso a Patti, nuestra apasionada del empaque, se presente y nos presente a nuestro invitado especial. Muchas gracias, Lili. Hola, buenas tardes, buenas noches, aunque hoy buenas noches para todos porque ya se nos hizo de noche. Un placer. La verdad que bastante seguido ahora nos estamos volviendo a ver, ¿eh? O sea, finalmente. Así que hay mucho tema por traer. Y para no perder nuestra línea de comunicación, como siempre decimos con Lili, y para quienes no me conocen, soy Patricia Christensen, ya mexicana por si acaso, eso lo aclaro siempre en todas las tertulias. Y bueno, profesión diseñadora gráfica publicitaria, pero siempre digo, ¿no? Técnica en envase y empaque. Y sí, me sumo a esta pasión que nos unió a Lili y a mí. Esto creo que es lo más súper bueno que nos pudo haber pasado en la pandemia. Y la verdad, otra de las partes mías es justamente en toda esta pasión, empujar mucho en términos de capacitación. Y hoy me dará mucho gusto poder presentar a nuestro invitado especial, que también es parte de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, nada más ni nada menos que Eduardo Legorreta, él liderando justamente, y también nos va a contar un poquito de su background, por qué esta área de sustentabilidad. Y creo que la parte de reciclaje, acopio, bueno, cuántas pláticas hemos tenido, ¿no? Y la verdad que aprendo muchísimo conversando con él, así que muy buena idea de hoy traerte y sobre todo justo en el marco de la celebración del día de ayer, que yo partiría con la pregunta de ¿por qué se declaró 17 de mayo, pues el día de? Y así que bueno, te cedo la palabra y te agradecemos, la verdad, porque sí sé que el tiempo de todos. Y esto es parte de lo que ayer en cortito o anteayer, ya no me acuerdo, no, ayer. Y te decía, pues sí, claro. Es como que ahí la voy empujando a la señora Lili con este programa y la verdad nos dio mucho gusto que te sumes también a nuestras voces y contar experiencia. Y vas a ver que luego pues, van a quedar muchas perlas, siempre les decimos, y se te dará otro espacio para que con gusto sigas compartiendo. Así que muchas gracias y adelante, Eduardo, por favor. No, pues, muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Legorreta y llevo ya unos 12, 14 años ya trabajando por la sustentabilidad, desde importando los primeros productos compostables y biodegradables y después haciendo los estudios necesarios para poder sustituir importaciones y desarrollarlos en México, trayendo nuevas tecnologías y probando tecnologías de donde fuera, en cualquier parte del mundo, ¿no?
Y eso pues, nos ha llevado a desarrollar productos y posteriormente pues ayudar a empresas a sustitución ecológica de productos plásticos hacia la sustentabilidad. Y eso de alguna manera también nos llevó a que nos invitaran al Parlamento abierto para discutir temas en el Senado de la nueva economía del plástico. Se firmó un acuerdo nacional para la nueva economía del plástico entre las diferentes empresas participantes. Y posteriormente también nos invitaron a formar parte del grupo que se hizo para la revisión de la LGPGIR, la Ley de Residuos, y también se hizo esa propuesta, y posteriormente también se hizo una propuesta para la Ley de Economía Circular que hoy pues también se acaba de publicar. Entonces, pues todo esto nos ha llevado a que después nos invitaron a la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes para poder participar en el área de sustentabilidad, y ahí junto con Patti estamos trabajando ahí en la directiva de la asociación. Y bueno, ahora ya también dándole ese giro a la asociación, que no nada más es de transformadores del empaque, sino también estamos invitando a las marcas, porque ahora ya no es tema nada más de materiales o productos, sino de economía circular, y eso ya tiene que ver con todos, ¿no? Y ese es lo que ahora nos arrancamos. ¿Cómo ves, Lili? ¿Tienes? Pues aquí yo creo, como decíamos ayer, ¿no? Ahora sí que ayer, entre ese día del reciclaje y todo esto, ¿por qué la importancia de reciclar? Fíjate que de dónde viene el tema y la iniciativa de reciclar. Realmente es un tema que surge de una necesidad de tener una supervivencia, pero por eso es mundial, por eso nos interesa a todos y por eso se ha hecho un Día Internacional del Reciclado, porque de alguna manera tiene que ver con la permanencia de los recursos del planeta. Entonces, la importancia que tiene es que hay una preocupación tan grande de que no nos acabemos los recursos del planeta. Bueno, hemos oído que hasta inclusive se están analizando el plan B y C para a ver si se puede vivir en Marte, ¿no? Y empresas hasta han invertido en eso, ¿no? Y no es otro tema más que qué pasa si nos acabamos los recursos del planeta, ¿no? Porque la manera en que han crecido en los últimos años la necesidad y el consumo de materiales, pues ha sido enorme. Entonces, es un tema de supervivencia, tiene que ver con todos, y por eso está involucrado a nivel internacional todos los países, en cada país los estados, municipios y las personas, y por eso tiene que ver con todos nosotros. Y se trata de poder aprovechar y usar los recursos de una manera inteligente para que nos duren para las siguientes generaciones. Porque no se trata de no usarlos. Nótese, estamos hablando de cómo poderlos aprovechar y cómo mantenerlos en la vida del planeta. Porque de alguna manera, si dijéramos que el objetivo es no usarlos y regresáramos a la época de las cavernas, pues no habría ni suficientes cavernas y tampoco podríamos prender hasta la fogata porque estaríamos contaminando, ¿no? Entonces realmente no se trata de no usarlos, sino decir cómo los podemos aprovechar y mantener para que cada vez necesitemos menos poder lograr los mismos beneficios que cubren esos materiales para las siguientes generaciones. Y todo esto que tiene todo, bueno, todo va englobado en algo que está muy en boga ahora, que es lo de economía circular. Aquí, ¿qué importancia tiene el reciclaje precisamente en esa economía circular? Fíjate que es muy buen punto, y empezaré definiendo la parte de qué es el reciclaje. El reciclaje es de alguna manera el poder utilizar materia prima que ya fue usada en otro producto para desarrollar ese producto que cuando termina su vida útil, para lo cual lo adquiriste, lo usaste, pueda ser aprovechado como materia prima para volver a crear ese mismo o crear otro. Entonces, aparentemente, y eso es la pregunta que tú lo haces, es muy importante, la economía circular, cuando hablamos en general, la reciclabilidad es una parte de la economía circular. Pareciera que decir reciclar ya se cubre la economía circular, y realmente no es así, es una parte. ¿Y por qué decimos que es una parte? Porque no basta que los materiales sean reciclables, sino que cuando los produzcas, realmente lo hagas de manera eficiente y ecológica,
y que para que se logre esa economía circular, pues necesita haber centros de acopio y tecnologías que puedan regresar esos materiales al estado original para poder ser aprovechados como materia prima para fabricar ese producto. Y te lo voy a poner un ejemplo práctico. Si estamos hablando, por ejemplo, de un Tetra Pak. Un Tetra Pak, de alguna manera, cumple su función y su función es de las más importantes y es de los mejores descubrimientos que ha habido en el último siglo, porque nadie podría pensar que la leche pudiera durar sin refrigerarse y hasta un año. El empaque nos da unos beneficios tremendos de poder tener pues ahora sí que de larga duración en anaquel, y ya todos los de aquí lo sabemos. Entonces, cuando ya hablamos de economía circular, en este caso, por ejemplo, Tetra Pak ha invertido mucho dinero en poder tener centros de acopio para que todo lo que se utiliza pueda llegar a esa planta recicladora. Y para llegar a esa planta recicladora también tienes que garantizar que esté prelavado ese material y se pueda pulverizar y se pueda separar en celulosa y plástico y aluminio. Y cuando estamos hablando de celulosa, esa celulosa se puede utilizar para generar papel de baño o papel para hacer cartón de empaque. Y el polialuminio se utiliza para hacer materiales identificables que una vez hechos de esa forma también puedan ser identificados para separarse y reciclarse. Entonces, hay muchas maneras de reciclar. Uno se acuerda desde que regresábamos los envases de refresco a las tiendas, o cuando tú regresabas, juntabas el periódico y luego lo ibas y lo vendías. Entonces, y ahí viene el tema de la diferencia entre el reciclaje y la economía circular. El reciclaje ya asegura que regresen los recursos al origen, y hay muchas ideas para reciclar, pero hay muchas que no se llevan a cabo porque no son económicamente viables. Entonces, todo el mundo es ecológico hasta que no le pega lo suficiente al bolsillo. Y eso luego impide que en muchos países se le exija reciclabilidad y que limpien la basura y que la laven, porque los recursos no son los mismos en un país que en otro. Entonces, para que haya economía circular, tiene que ser económicamente viable. Y entonces todas las partes tienen que contribuir para que los centros de acopio cada vez sean mejores, cada vez sean más, y se pueda lograr no nada más la parte de reciclabilidad, sino la parte económica viable. Fíjate que hablando de lo que comentabas ahorita, o sea, de cómo se clasifica todo lo que son los centros de acopio y todo esto, pero realmente yo creo que como gente, como personas, nos hace falta conocer más sobre el reciclaje, porque aparte, de hecho, en alguna tertulia dijimos que todos terminamos enojados porque a lo mejor tú las seleccionabas en casa y ibas a la basura y todo lo mezclaban. ¿Tú cuánto crees que realmente la gente pues conoce precisamente el reciclado y si realmente estamos haciendo la conciencia o qué es lo que pasa aquí? Fíjate que es poco lo que tenemos, sobre todo en México. O sea, mientras otros países ya están viendo qué van a hacer con el material que acopian y que ya seleccionaron y a qué industria pueden aprovechar mejor ese material reciclado, todavía en México estamos dudando si sería bueno separar o no la basura, ¿no? Y aquí el tema es que yo creo que, y haciendo un análisis y platicando con mucha gente y en este tipo de foros, si tú le preguntas a cualquiera de nosotros, ¿ustedes han hecho alguna acción ecológica a favor del planeta? Dudo que haya alguien que no levante la mano. Todos o ahorran desde la luz o sí, ya separan ciertos materiales de la basura, ya empiezan a separar cuando menos el orgánico del resto, y ya hay iniciativas. Entonces, realmente sí hay voluntad, sí falta mucha educación, porque además hay dos cosas. Una es esa falta de educación que hoy ya se está dando desde las primarias, desde las escuelas, ya se están habiendo una educación ambiental. Pero por otro lado, es que también necesita haber facilidad para que la gente lo haga.
Y tocando el tema que mencionabas, uno dice, oye, pues ¿para qué tiro la basura separada si a la mera hora todo se junta, ¿no? Pues ahí me gustaría hacer un paréntesis porque aunque no parezca, en México sí se recicla mucho de los materiales identificables. ¿De qué estoy hablando? Si estamos de nuestra casa, lo que sí vemos es un camión de la basura que llega con 4 personas y te empiezan a recoger toda la basura. 3 de cada 4 personas de ese camión viven del reciclado, no los paga el municipio, solo una persona lo paga el municipio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Tú puedes ya ver cómo se separan los camiones más adelante o desde los botes de basura de los que hacen este levantamiento de basura y ya empiezan a separar en las esquinas los diferentes materiales. Entonces, pero ¿qué materiales se están separando hoy? Los que son obviamente identificables, el PET, el cartón, el aluminio, el vidrio y el resto. Y ya no se hicieron separar lo orgánico y el resto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, cuando ya llega el camión al municipio, ya todo lo que es cartón, vidrio, aluminio, periódico, todo esto, ya se separó y ya se lo llevaron a vender. Entonces está llegando a los vertederos municipales el resto más lo orgánico. Entonces, ¿qué pasa? Sí se separa, pero hay muchos materiales que no están suficientemente bien identificados para poderlos separar. Y ahí es donde falta esa parte de educación. Hoy yo te puedo decir que más o menos de los empaques que se recogen, únicamente el 6% se están reciclando. Y esto estoy hablando de los de materiales identificables. Cuando estamos hablando de empaques flexibles, que son la pasta de dientes, el shampoo, el refill y todos esos empaques que le llaman flexibles, que no son los duros que puedes identificar el material, esos prácticamente no se están reciclando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí falta educación porque sí hay que separarlos y hay que identificarlos. Entonces, desde antes el fabricante tiene que identificarlos de manera correcta para que también podamos separarlos correctamente. Pero ahí es donde entra la economía circular. La sociedad no se mueve si no le das un incentivo para hacerlo. O bien que sí sea bien aprovechado y que llegue a algún fin y que realmente ese material lo veas, que regresa al origen, que regresa a la fábrica. O si no, es porque estás moviendo las masas y dices, te voy a hacer una promoción y si regresas tantas envolturas, te doy X premio o otro producto igual a tal precio, como lo hacían antes, ¿no? Que con 3 envolturas y tantos pesos te ganabas a lo mejor algo de regreso, ¿no? Entonces, pero eso va a valer la pena cuando estén suficientemente identificados los diferentes productos. Porque viene la siguiente parte. Cuando inclusive estuvimos platicando ahí en el Senado, pues también hay grupos extremos ecologistas que pueden llegar al extremo de decir no al plástico y con eso arreglamos el problema, ¿no? El tema es que cuando hablamos del no al plástico, que es el que está más atacado porque mucho no es identificable, pues resulta que lo primero que hay que preguntarse, ¿cuál plástico? Porque no es el plástico, son los plásticos y son muchísimos. Y entonces cuando uno empieza a reflexionar que hasta los cables de la luz están cubiertos de plástico, que tu tinaco es plástico, que hasta los empaques de tu llave del agua de tu casa son de plástico y que la ropa, la mayoría de la ropa tiene contenido plástico. Entonces, si tú dijeras realmente un no al plástico y de un día para otro, pues tendríamos graves problemas para sustituirlos y para que nos alcanzara para todos los habitantes del mundo. Entonces, el tema es que realmente debemos de identificarlo y la siguiente parte es valorarlo. Debe de haber un valor para poder recuperar esa materia prima y que sea pagada. Ya hoy nadie dice, oye, ¿qué hacemos con tantas latas de aluminio? No, o sea, ya se las llevaron y las vendieron. Y ahorita ya no encuentras botellas de PET tiradas en la calle. Ya hay gente que vive recogiendo el PET. Entonces, realmente al momento de que valorices, ya estás viendo dinero tirado en la calle y eso ya hace sentido de que no lo permitas hacer. Sí. Entonces, esa es la motivación, el que podamos trabajar en conjunto, ¿no?
Sí, y bueno, aquí hay dos en el chat. Permíteme. Nos dice Julián. Para la recuperación de materiales flexibles para alimentos, ¿cuál es el reto para recuperar? ¿Cuáles serán los lineamientos que la Ley de Economía Circular en México impactará? Para los empaques flexibles es un gran reto, porque tenemos que anticiparnos y trabajar en conjunto. Ya tenemos la experiencia de lo que nos pasó con plásticos de un solo uso, que para los que no estén familiarizados con eso, los plásticos de un solo uso eran aquellos que duraban muy poco tiempo de consumo y que duraban 500 años en biodegradarse porque se tiraban en donde sea. Y estamos hablando de los desechables, primeramente, fueron los más identificables y dijeron, vamos a manejar prohibiciones para que ya nadie use desechables porque hay mucho plástico en la basura. Entonces, la ley, la LGPGIR, lo que dijo es, estos son plásticos de un solo uso y para que no tengamos problemas con que se queden ahí los 500 años y que no utilicemos recursos no renovables, los vamos a hacer compostables. Y al momento de ser compostables, quiere decir que pues van a ser de materiales que están hechos de algún material renovable, pero que generalmente se utiliza para comida animal o humana. Pero estamos hablando de fécula de papa, de maíz, de bagazos, etcétera, que esos son de alguna manera el alimento animal o humano. Entonces dijeron, pero si se hacen compostables y se compostan en 180 días o menos, pues lo vamos a poder tirar con los orgánicos y vamos a hacer composta, que esa es la parte romántica, ¿no? El detallito que tuvimos es que si llegamos a tener catalogados nuestras envolturas, nuestros plásticos flexibles, nuestros envases flexibles como compostables, lo que va a pasar es que tenemos riesgo de vida en anaquel. Todavía falta mucho que desarrollar para manejar todas esas condiciones de barrera que hoy se tienen del plástico. Y cuando hablamos de barrera, y para los que no estemos familiarizados del empaque, son todas aquellas protecciones que tenemos contra el aire, humedad, luz, etcétera, para que el producto perdure en anaquel. Entonces, lo que pasó fue, pues los de un solo uso los hacemos compostables. No hay suficiente material en el mundo compostable para sustituir esos plásticos. Y lo peor del caso es que es tan atractivo que les voy a poner un ejemplo. Si yo fuera productor de maíz o de fécula y te diría que si yo hoy produzco maíz y tengo que trabajarlo y tengo que procesarlo para que llegue a la mesa en 14 pesos, en 12 pesos, contra un plástico que te lo puedo vender hasta en $6, $7 y hasta $8, pues voy a preferir hacer biobasados plásticos más que alimento. Entonces eso ocasionaría otros problemas que tenemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando preguntas cuál es el reto de los empaques flexibles, el primero en que tenemos que trabajar en conjunto es que no sean catalogados como plásticos de un solo uso. Segundo, cuando estemos hablando de producción de empaques flexibles, la tendencia y a donde queremos llegar es a los monomateriales, ¿De qué estoy hablando? Cuando uno tiene la bolsa, y no es para la gente de empaque, sino para la gente que no es de empaque, cuando uno tiene una bolsa y la ve en el súper, pues resulta que tiene mucha tecnología porque tiene barrera para que no haya contaminantes, para que no entre el aire, para que no se contamine y finalmente cuando uno vemos una bolsa, aunque veamos un lienzo de plástico, estamos hablando de que a veces son tricapa, 4 capas y hasta 5 capas de plástico hecho una bolsa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se utiliza esa mezcla para generar esa condición de duración en anaquel y por otro lado para reducir costos, en donde por un lado pones material virgen, luego en medio la barrera y en el extremo pones interno, en el externo, la parte de afuera le pones reciclado. Pero en la parte de en medio, uno de las barreras más comunes es el nylon, por ejemplo. Entonces pones polietileno, nylon y luego polietileno. Entonces, en esa combinación, no puedes mandar a reciclado, aunque se vea como un plástico, no lo puedes mandar a reciclado junto con los demás plásticos como si nada más fuera polietileno.
Sí. Entonces, ahí cuando hablabas tú de nos falta un poquito de educación en los plásticos, también existe un desarrollo de tecnología intermedio para que las industrias tendamos y hagamos lo necesario para hacer monomateriales y que esa barrera sea del mismo material. Es decir, en lugar de polietileno, nylon y polietileno, como comentábamos, que fuera polietileno, polietileno y polietileno. Y hoy en día ya ha evolucionado la tecnología y ya se puede hacer, ya se logró esa barrera para sustituir ciertos materiales que antes eran tipo nylon para que sean monomateriales. Entonces es uno de los retos principales. Ahora, no todo está resuelto. Por ejemplo, un Tetra Pak, si le quitamos el aluminio, todavía no hay la tecnología para sustituir todas las propiedades que da un aluminio, por ejemplo. Entonces, ahí ¿qué tenemos que hacer? Evolucionar en la tecnología para poderlos separar y poder identificar como un nuevo material que tenga una función y que sea identificable. Y de esa manera lo vamos a poder tener. Entonces, para los empaques flexibles, vamos al tema de cuál es nuestro reto. La verdad es que el reto principal es que no nos salga más caro la envoltura que el contenido o que se coman nuestros márgenes, porque también tenemos que reportar y tiene que ser negocio esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con colaboración. Si cada una de las marcas de empaques flexibles quiere hacer su propia campaña circular en donde no nada más se acerca a lo que son materiales sustentables, sino también a la parte del acopio y la parte del procesamiento, si lo haces solito te va a salir muy caro. Pero si podemos ir identificando las similitudes de los materiales que diferentes productos utilizan, entonces ya podríamos tener una clasificación. Entonces, nuestro reto es en varios sentidos. Monomateriales en la medida de lo posible. En lo que tenemos centros de acopio, poder manejar tecnología anaeróbica. ¿Qué quiere decir? Que se puedan reciclar esos materiales y que cuando lleguen a un vertidero vayan más allá del reciclaje y que podamos acelerar su biodegradación en vertedero para hacer vertederos más eficientes mientras logramos esa circularidad perfecta. Okay. Tercero, tecnologías para el aprovechamiento de esos materiales. Y les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo preparar el material, inclusive cuando es cartón y se hace celulosa, no es lo mismo prepararlo para hacer papel de baño que para hacer cajas. Sí. Entonces necesitamos precisamente tener esa distribución de decir qué vamos a asignar y qué tecnologías vamos a utilizar para este fin y para otro fin. Pero, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Acopiarlo y seleccionarlo. Y todo esto es todo un tema de educación que vaya en la parte de producción y en la parte de retorno al origen vuelve a ser lo mismo. Si lo tenemos que hacer es para poderlo asignar en donde sea más beneficioso para el país. Exacto. A ver. Sí, Eduardo, pero ves, ahí te va y también estoy leyendo que pone Regina lo del tema de consumo responsable. Está perfecto nosotros porque estamos aquí en la jerga. Pero, ¿cómo le hacemos ver al consumidor? Y digo, ahí me incluyo, pero mal que mal, estoy en el tema, entonces de repente sí puedo visualizar, esto tiene aluminio, esto es plástico, esto es monomaterial, pero ¿cómo le explicas a ese consumidor? Yo lo que vengo y desde el año pasado, y recuerdo desde Expo Pack del año pasado, y mira, ya vamos para la Expo Pack de es que esa parte como de la educación, o cómo hacerle ver, hay otros países, bueno, Europa ni hablar de cómo, ¿no? O como cuando comenzaste la plática, mal que mal uno separa, ¿no? La botella, el cartón, lo bajas, por lo menos aquí en la casa así, y luego yo veo que pasa el recolector y hacemos la recolección, ¿no? Entonces, para esa parte, porque finalmente sí tenemos que estar todos alineados. Es que la verdad, o hasta incluso el otro día ¿no? En la calificación del certamen decíamos, pues estamos aquí gracias a todos los desarrollos y a que le estamos metiendo cada vez más empaque, ¿no? Pues si antes era, y así literal lo dijimos todos,
Pues comprábamos una galletita y nos daban una bolsa de papel y ya, los huevos en el papel de diario, ¿no? Entonces, correcto. ahí nosotros reitero, porque estamos en el tema, pero sí, de alguna manera, porque yo veo muchas iniciativas, hasta incluso también he estado involucrada, y luego el consumidor compra su bolsa de pan, sus huevos, su cajilla de galletas, y yo no sé si lo lee al derecho o al revés o qué. Y puedo hablar desde Sudamérica, la parte patita de abajo, de donde vengo, que la verdad agarran los botes de yogur, que no existen tan grandes como los que tenemos acá, los lavan antes, ¿eh? Yo acá creo que nadie lava. Oye, Nada No más me los de quiero ahí, pero pero bueno, espérame, vamos por partes porque estás tocando un chorro de temas, no, pero pero ahí te va. finalmente creo que voy en línea y desde, Claro. me la dejó ahí un poquito, pues Regina, o sea, consumo, pero es que lamentablemente todo viene empacado. Sí, fíjate que déjame empezar aquí una manera práctica, una de las principales maneras que vamos a tener que hacer todos y empezarnos a educar aunque no querramos, y nos va a empezar desde la producción de los productos, es la regulación. Contestándole a Junial cuáles serían los lineamientos que la Ley de Economía Circular en México y cómo pactarán, una de las cosas que pretende hacer la Ley de Economía Circular es tener distintivos para precisamente identificar la circularidad de los productos. Desde que tengan los permisos hasta qué tipo de acopio se va a tener. Entonces, una es identificar los productos para saber cómo separarlos. Entonces, ya la ley lo contempla y está trabajando la Secretaría del Medio Ambiente para identificar cuáles serán esos elementos del distintivo. Por nuestra parte, en la Asociación Mexicana de Empaques y Embalajes, en la sección de sustentabilidad, estamos trabajando por una clasificación y un distintivo que vaya también en línea con la del gobierno para poder tener una preclasificación y con la unión en la asociación y con las diferentes marcas, poder tener tipos de clasificación y acopio de los diferentes materiales. Porque de alguna manera tú bien decías, ya hay ecoetiquetado, sí, pero no funciona para todo el mundo, para todos los países. El que tiene la economía circular va a funcionar y lo que tenemos que hacer en la MES es proponerlo como industria y vuelvo con el tema de anticipación para decir este tipo de materiales son los que podemos manejar. Y efectivamente luego viene la educación de nosotros como sociedad y la realidad es que sí estamos en una sociedad consumista, que tenemos que ser conscientes, tanto la industria como la sociedad, de lo que estamos haciendo. Les voy a dar una cifra para ver si como yo también ustedes se espantan. Porque estamos hablando de que el ejemplo de la Ciudad de México es que maneja de 8,000 a 13,000 toneladas diarias de basura. O sea, 13 millones de kilos diarios. ¿Se imaginan si les dijeran a ustedes, ¿qué hacemos con esto? Híjole, pues la primera reacción debiera ser, desaparezcámoslo, ¿no? O sea, ¿se puede? Y ¿saben qué? Realmente sí se puede. O sea, lo que no se va a poder hacer es de un día para otro. Pero lo que sí se puede hacer es que si logramos separar la basura para que se convierta en residuo, ¿y cuál es la diferencia entre la basura y el residuo? Que la basura no le sirve a nadie y el residuo es valorizado porque al momento de que separarse puede ser aprovechado para materia prima para algún otro producto. Entonces, en la medida que podamos identificar los empaques y poderlos unificar en lo más posible a nivel mundial y si no se puede a nivel nacional o como se vaya pudiendo, podemos lograr eficiencias para el aprovechamiento y tener tecnologías especiales para eso. Y como dice Patti, no es el único tema, hay varios que resolver. La limpieza de los productos ha sido el problema principal de los empaques flexibles para que no todo el mundo lo acopie. ¿Por qué? Porque esos empaques generalmente tienen residuos de comida o de materiales de limpieza o de lo que sea, pero tienen residuos y nadie le gusta tener basura en su casa y que huela.
Entonces, cuando empiezas imagínense si hablamos de envolturas de un caramelo, de un dulce, de lo que sea, ¿cuántas tendríamos que juntar para que realmente nos pudieran pagar algo significativo que valiera la pena moverse y entregarlo? Ah, pero ¿qué pasa si juntamos todo lo que estamos sacando de la casa? Ya nos dimos cuenta en pandemia la cantidad de basura que sacamos y si realmente la podemos acopiar. Y aquí nos vuelve a ayudar la tecnología en dos cosas. Yo no puedo pedirle en México y menos poner por ley que la basura se tuviera que lavar para entregarse al reciclado. Eso sería lo ideal porque todo el mundo la podría guardar más tiempo para poder captar más material. Sin embargo, si le platicas a eso a personas en donde su casa cae 2 veces a la semana el agua, si bien nos va, no le vas a decir, lava la basura. Sí. O sea, no lo puedes hacer a menos de que hayas resuelto el problema del agua. Eso está hasta por ley y con penalizaciones en Canadá, pero a ella les sobra el agua. Si tienen muchos lagos, tienen muchas plantas potabilizadoras, no es nuestro caso. Entonces realmente nos meteríamos en problemas hasta de salud. ¿Qué es lo que hicieron? Oigan, ya no le pongan empaques de plástico a los productos que comas en la calle. Bueno, pues hay algunos que los quitaron, están con un plato y un vaso y los sustituyeron por una una cubeta de agua y un trapo. Híjole, pues yo creo que va a ser un problema de salud, pero eso lo veremos después porque va a ser más riesgoso. Pero ¿qué pasaría si realmente ese material lo pudiéramos seleccionar, los pudiéramos juntar para un correcto acopio? Entonces, aquí, cuando digo que la tecnología nos vuelve a ayudar, es que, vamos a poner el caso de Europa, lo que está pasando en Europa, que hicieron una nueva sección para separar la basura. Está el vidrio, el cartón, el aluminio, el orgánico, y hay otra que se llama empaques. Y ahí van todos los empaques. Entonces ya va a ser más fácil poner las envolturas, pero también el del pan, el del el jamón, y poner todos en recicladoras en donde pueden empezar a separar los diferentes materiales. Y ya hay tecnología. Pero es muy cara. Entonces no lo vas a poder hacer por marca. Lo vas a tener que hacer por estado o por municipio o según las cantidades que haya. Y hay lavadoras en donde municipalmente podríamos llevar y tener esas lavadoras. Ya existe esa tecnología. Y si necesitamos agua, existen sistemas de captación pluvial. Y ahí viene otra de las condiciones de economía circular, contestándole también a Julián por aquí. La economía circular, la ley, incluye que no nada más sean productos reciclables y que tengas un convenio y un programa para ver cómo se va a copiar y cómo va a regresarle a alguien ese producto para materia prima, sino que además tienes que preocuparte de cómo produces en cuanto a agua, entre tu huella de carbono y los residuos. Entonces, en cuanto al agua, ya hay sistemas de captación pluvial que también se pueden aprovechar y que pudieran ser una solución para estos centros de lavado. De huella de carbono también se tiene que manejar y ya se están trabajando con tecnologías limpias para todo lo que es energía. Y de cero residuos, y aquí tenemos gente del área automotriz. El área automotriz ha tenido un avance muy fuerte y ya inclusive son cero residuos. Quiere decir que ya el camión de la basura no pasa a esas fábricas. Porque todo lo que sale de desperdicio ahí se separa, se aprovecha, se acomoda y lo que no puede aprovecharse lo incineran y generan energía. Que también ya hay filtros suficientemente especiales y buenos para que pueda suceder. Entonces ahí viene la combinación. Te oigo. Ah, sí. Yo creo que aquí, como comentaba Pati, nos separamos la basura, pero es muy importante que lo hagamos, ¿no? Desde nosotros, separarla, aunque nos frustremos porque ya los de la basura ya la mezclaron, pero aplicar nosotros mismos todo. Poner nuestro granito de arena de lo que cada uno tenemos que hacer, ¿no? Empezar el reciclaje desde casa. Desde casa podemos empezar a salvarlo de, como dice Pati, ¿no? Aquí de los empaques.
que tenemos los de yogur, pues normalmente los de yogur grandes, si los lavas y lo usas para otra cosa, ¿no? De hecho, por ahí hay un meme, ¿no? Que dice, para que mi mamá sienta lo que yo siento cuando abro el bote de yogur y encuentro frijoles, ¿no? Así, no me acuerdo exactamente, pero hay un meme que dice eso. Entonces, normalmente esos son los únicos que, pues varias veces o muchas veces algunos sí reciclamos. Por eso creo que aquí es uno de los puntos, como decíamos, muy importantes de separar la basura. Y todos esos materiales que pues comentas, o sea, son muchos desde plástico y todo, pero realmente, ¿cómo lo que mencionabas para poderlos separar, como los que ya identificas, pues ya dices, bueno, ya el de la basura trae su costal de PET, trae su papel, traen varios costalitos, ¿no? Y ahí lo van echando, lo van separando, pero los otros no. Ahora, ¿qué se puede hacer ahí, ahora que está tan de boga lo de empaque inteligente? Ahí mismo que nos digan cómo separar ese tipo de residuos. ¿O tú qué opinas de ello? Sí, mira, aquí hay varios temas y es parte también de la economía circular. Ya ven que son 3 R's, ¿no? Reusar, reciclar y reintegrar, o si no, pero la verdad es que ya hemos llegado hasta 11 R's, ¿no? Que tengan contenido de reciclaje, que realmente se reciclen, el del retorno al origen y muchos, ¿no? Entonces, lo primero que sí tendríamos que hacer sí es identificar este tipo de productos y sobre todo que como industria y como usuario tenemos 2 responsabilidades. Como industria se está exigiendo que sean reusables, pero además rediseñados para un reuso, que son diferentes. No es lo mismo que tú digas, mira, ahora sí que terminé de usar el vaso grande de yogur y lo guardo pues como topper, ¿no? Está muy bien. Pero la economía circular va más allá. Por ejemplo, les pongo el caso de una cubeta de pintura. Una economía circular y aplicada en diseño es que ya hay cubetas de pintura en donde la tapa funciona como charola aplicadora de la pintura. De tal manera que cuando uno la abre ya tiene la charola, no tuvo que gastar en charola, aplicas la pintura y cuando terminas no tienes que lavarla, nada más la volteas y vuelves a tapar lo que quedó de pintura. Entonces son pequeños detalles de economía circular que tenemos que empezar en ese rediseño. Entonces, como consumidor, ante la opción de tener un envase de un múltiple uso con diferentes usos, inclusive después de que consumiste, vas a tenerlo, bueno, ojalá y lo prefieras contra alguien que no tiene ese doble uso y poder realmente tener esa conciencia. Entonces, sí se habla de conciencia de compra. ¿Cuántas veces no hemos visto que de repente nos ponen unos cartones tremendos con unos blisters tremendos para un USB de este tamañito? Entonces, tenemos que pensar de que ser más austeros en ese requerimiento y poder ir aceptando esos cambios. Muchos saben que lo que le llaman ahora el PET exótico, no sé si ustedes están familiarizados con ese término, pero le llaman PET exótico los recicladores a todo el PET que no es transparente. El anaranjado, el verde, el amarillo y todo este rollo. ¿Qué han hecho las embotelladoras? Ya lo están haciendo transparente. Y en algunas ocasiones ya hay empaques en donde hemos hecho inclusive van a ver algunas primicias por ahí, en donde inclusive los empaques son negros. Cuando realmente decían, eso no es estéticamente correcto para el consumidor y no lo va a traer. Bueno, pero la verdad es que es una manera de poder aprovechar varios plásticos en una aplicación, porque el negro cubre muchas deficiencias en el reciclado, para que no tenga que tener un reciclado en específico. Y de esa manera, ya seleccionando, menos es más, como dicen, seleccionando el que tenga menos empaque y sobre todo haciendo conciencia de que cada cosa que ocupas, ¿cómo va a terminar su vida? ¿Qué va a pasar después de que lo compre? ¿Qué va a pasar después de que lo use? En Japón, por ejemplo, no hay botes de basura en la calle. Y dice, si la basura tú la trajiste, tú te la llevas. Y no la puedes tirar en la calle porque son multas muy grandes.
Entonces, cuando te imaginas tú, ¿qué voy a hacer con esto después de que lo use? En lugar de decir, pues lo tiro en un bote y ya, tendrías más conciencia de qué tanto cargas y cuánto y cómo lo vas a ocupar y cómo vas a disponer de él. Y si además vas a tener un premio porque sean de PET y lo regresaste porque se va a reciclar, ya vas a pensar diferente. Sí, es una de las cosas que tenemos que hacer, una de las es repensar, ¿no? En todo esto. Y mira, junto con el gobierno tenemos que si queremos evitar ciertos productos innecesarios, realmente hay que darle una segunda pensada, ¿no? Porque yo creo que los usuarios y nosotros como sociedad no somos ningunos tarugos, ¿no? La otra vez me decían, oye, es que vamos a prohibir las botellas de agua. Y yo le decía, en lugar de prohibirla, ¿por qué no cubres la necesidad? Porque ahora resulta que yo quiero gastar en una botella de agua porque me sobra el dinero y porque quiero. Pues no, no es así. Tomas esa botella de agua porque no hay agua disponible cercana y si quieres atender eso y eliminar la necesidad de una botella de agua, ¿sabes qué tenemos que hacer? Como gobierno, poner un bebedero en cada esquina de agua limpia y nadie va a tener la necesidad de comprar una botella de agua. Pero con las broncas que tenemos de agua y con la necesidad que se tiene tú ves los policías en los cruceros, etcétera, se les da el desayuno. Pero imagínate que dijeran, no, a ver, ¿dónde está tu topper lavado? ¿No? Y te lo regreso y te doy otro y llévatelo a tu casa y todo. Pues no, se lo dan en plantos desechables y demás. Pero lo que sí necesitan es tener un lugar donde poderlos depositar como acopio y que sean aprovechables de una manera sencilla. Pero aquí tenemos que componer varias cosas, sobre todo con el acopio. Y mira, me gustaría redondear con las responsabilidades que tenemos los diferentes actores porque porque ha cambiado todo esto y uno luego cree que porque sea un material que se recogió antes de llegar a la basura va a costar menos. Bueno, no, hay que lavarlo, hay que procesarlo y hay que regresarlo a una fábrica. Y eso, todo eso, pues también son costos. Entonces, por eso tenemos que hacerlos muy, muy accesibles. Y por otro lado, cuando hablamos otra vez de economía circular, además de que todo esto lo tenemos que hacer económicamente viable, pues resulta que también nos tiene que ayudar el gobierno y estoy hablando de Hacienda. Uno sabe que no es lo mismo comprar un material virgen y te dan una factura que cuando te entregaron un chorro de material reciclado y lavado, etcétera, y dices, y no voy a tener factura, pues me va a salir muchísimo más caro que el virgen. Entonces, ahí es donde tenemos que tener los mecanismos, que donde entra el gobierno, entra la industria, entra la sociedad, y con todo esto presionar para que coordinadamente entre los diferentes fabricantes de diferentes marcas y productos tengamos centros que faciliten al usuario pues llevar los residuos a reciclado. Y no está imposible. ¿Cuántos de ustedes no se acuerdan de que, y siempre ha habido, de que si las tapitas de la lata de aluminio, el ganchito que tienen, juntabas, y creo que tenías que juntar miles para que te dieran una silla de ruedas, la gente lo hacía, lo hacíamos, y los ibas guardando. ¿Por qué? Porque hay un incentivo y la gente sí ayuda y si tiene un fin y ves que realmente eso va a ayudar, la gente sí lo hace. Pero si resulta que esas tapitas y todo, tienes que ir hasta el otro lado del mundo para que te den la silla, dices, oye, pues no, me va a salir más caro comprar una nueva. Eso es lo que no se vale, ¿no? Yo creo en esta, fíjate que aquí, cuando se empezó con todo esto del reciclaje, ¿te acuerdas que había de colores todos estos contenedores, ¿no? Pero realmente, ¿cuánta de la gente sabía esos colores? ¿Cuánta de la gente sabía que realmente ahí iba a depositarlo? ¿No? Entonces, ¿cuánta de la gente dice este es orgánico y este es inorgánico? ¿No? O sea, son detalles que a lo mejor dicen, no, pues sí, sí es todo. Gracias, Julián, ya se retiró, no sé qué. Gracias. Y ¿cuánto de todos nosotros sabemos? Porque a lo mejor dice, sí, poco no sabes qué es orgánico y qué es inorgánico. Hay que preguntarle a mucha gente en la calle si sabe qué es inorgánico y qué es orgánico, ¿no? Si sabe qué colores va a usar. Algo nos comentaba aquí Julián que ya se fue que en Europa pues los tienen
Dice, en Europa hay un equipo de sorting que identifica qué material y cómo está separado basado en la lectura de códigos de colores, que es algo que aquí en un momento había contenedores, pero realmente aquí yo creo que es esto, cómo saber o cómo le transmitiríamos a esa gente o cómo nos transmitiría a todos los consumidores para poder hacer esa clasificación y poderla separar. Como comentábamos ahorita, ¿no? A lo mejor con el QR y leerlo y todo, pero hay que ser realistas. Mucha gente no tiene un lector para ver el QR y para saber a dónde se va esa basura. ¿Cómo llegaríamos a todas esas personas? Hay unos métodos sencillos que uno no lo sabe. No sé si han visto, por ejemplo, ya lo tenemos desde hace tiempo. Lo que pasa es que ha faltado la promoción de todo esto y lo que necesitamos realmente es poderlo comunicar. Y volvemos a lo mismo. A nadie le ha interesado comunicar porque no ha servido, porque es muy caro hacerlo solito. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo coordinado. Ya existe un inicio. Los triangulitos que vienen en cada uno de los productos plásticos, Sí. que van del 1 al 7, ese numerito es el tipo de material con el que está hecho ese producto. Entonces, eso debiera de ser suficiente para separar cuando menos esos siete tipos de plásticos que hay en todos los productos. Hoy ya es obligación y es una norma tener esos numeritos en los empaques, en las bolsas y en todo. Pero no ha habido difusión acerca de eso. Ahora, lo que decía Julián es que efectivamente hoy en Europa ese numerito se ha cambiado por un código de barras y automáticamente ya lo hacen. ¿Y qué es lo que hacen en Europa? Decir, ponme aquí todos los empaques, ni siquiera tienes que leer el numerito. Ponme aquí todos los empaques y yo los separo tecnológicamente. Ahora, no se puede hacer eso, ahí viene lo que decía la SEDEMA y lo que queremos ayudar en la ME, que es tener distintivos para decir, este producto, mira, cuando vea esto se separa en tal lugar. Y se acabó, y sería muy sencillo. ¿Y por qué no ha funcionado? Porque los camiones de basura nada más dicen orgánico, no orgánico, cartón, papel, etcétera, etcétera. Y no van a estar diciendo, y ahora el número 1 me lo paso el jueves a las 8 de la noche, pues porque no se va a poder. Entonces, lo que sí necesitamos hacer es esa clasificación de empaques en general y hacerlo tecnológicamente. Y lo más importante es que si hacemos ese previo y hay una valoración de esos materiales, hay mucha gente que está dispuesto a meterse a la basura para poder generar ingresos para su casa. Y hay muchas promociones, una vez identificados y aprovechados los materiales, nos va a facilitar a todas las marcas, a todos nuestros clientes, el hacer promociones, porque va a ser muy sencillo identificar los que necesitamos, valorar esos residuos, identificarlos y tener suficientes centros de acopio. Fíjate que aquí va una de las que puso, que acaba de poner Regina. Bueno, Dani dice, exacto, cada parte tenemos que hacer lo que nos corresponde, sociedad, gobierno, iniciativa privada, educación, trabajo. Y claro que sí se puede cuando lo hacemos todos. Y comenta Regina, no solo son plásticos, baterías, celulares, medicinas y otros. Yo creo que hay mucho de reciclar, sobre todo con las medicinas. Yo sí te puedo decir que junto a mi bolsa, porque se te obsoleta, se te caduca el medicamento, junto a mi bolsa y me voy a bueno, ya sea en la farmacia, que hay una farmacia chiquita que tiene un contenedor y ahí vas y lo echas, o también en otra grande, ¿no? Pero aquí volvemos y vamos hacia el punto que decía Dani, ¿no? Porque, o sea, si cada quien hiciera lo propio de poner, clasificar, separarla, o como comenta Regia ahorita, pero en la farmacia la quitaron porque la gente no tiene ese hábito de ir y colectar en lugar de tirarla a la basura, porque lo ves, a mí me tocó ver una bolsa enorme de medicamento en la basura, ¿no? Dices, en primera la contaminación que se hace tan grande de todo, ¿no? Y no digamos de las pilas. No, y como seres humanos, si no vemos resultados, una aplicación palpable, pues te desanima, ¿no? Entonces, realmente lo que ha pasado es que lo dejas de hacer porque no le ves ninguna necesidad. Inclusive déjame platicarte que en algunos municipios volvieron a revolver la basura.
de orgánico e inorgánico. Porque resulta que, como te platicaba, que uno de los operadores sí es pagado y los otros viven del reciclado, ¿qué pasa los días de orgánicos? Pues iba solito y no podía, porque eso no es negocio el orgánico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues algunas optaron por revolver la basura para que tuvieran que pasar por las dos cosas. Sí. Entonces, y cuando hablamos, y efectivamente no estamos hablando nada más de plásticos y no estamos hablando nada más de cartón, ni de cambiar de materiales, porque ese es otro tema. Te podrás imaginar que inclusive es un grave problema el de la ropa. Ya no saben qué hacer con tanta ropa. Y a veces, y ahí han llegado, sí, primero decías, bueno, los necesitados y los mandabas a África y aquí, allá y todo, ya no reciben más. O sea, entonces, pero eso sí, es moda y dura 3 meses la moda, ¿no? Y son fibras plásticas y pueden durar toda la vida sin biodegradarse, ¿no? Sí. Entonces, ya hay tecnologías para acelerar la biodegradación en vertedero, pero lo más importante es que nos enfoquemos a reciclar. Entonces, se necesita tener recicladoras para ese tipo de materiales y tener un centro de disposición para hacerlo. Ahora sí he visto varias iniciativas de varias empresas que ya están haciendo eso y no nada más es de plásticos y de esto, sino cuando ya estás hablando de pilas, de ropa, de envolturas, los plásticos estos flexibles. Hay una empresa, por ejemplo, que se llama Promesa, que está haciendo una labor fabulosa con las escuelas. Entonces, además de que está educando a nivel de las escuelas, está promoviendo que se regresen ese tipo de materiales e inclusive son patrocinados por las marcas y están destinándolos y se les entrega a los alumnos y a la escuela un certificado de cómo se recicló todo lo que se recuperó. Entonces, cuando ya ven el alumno que realmente sí tiene una real reciclabilidad y que eso sí funciona, pues se va a promover. ¿Qué es lo que falta? Que no nada más sea la escuela, sino que haya ese mismo centro de acopio cerca de casa. Sí. Empezamos de ahí porque el niño, bueno, ahí en las escuelas se motivan porque tú los escuchas. Tengo una sobrinita que me dice, necesito juntar mucho periódico, mucho, todo el que tengan, ya que ya no usen, ¿no? Y ahí andaban tocando en las casas que le dieran el periódico porque tenían que ganar, su grupo tenía que ganar el premio por el reciclado, ¿no? Esas son de las cosas que se trabajan con ello y que pues aquí es muy importante también en casa, como lo mencionas, ¿no? Sí. Y aquí comenta Regi, creo que ayudaría que cada marca sea responsable de educar a su consumidor. El problema es que no va a haber dinero que alcance y cuando hablamos de marcas, y tienes razón, tenemos que agruparlas y hacer algo, pero lo importante es que se haga un esfuerzo coordinado, ¿no? Porque cuando hablamos de marcas, pues no es lo mismo hablar de una marcota, de un Coca-Cola, un Unilever, etcétera, que cuando hablas de mazapanes fulanito y de los dulces de doña no sé quién, ¿no? O sea, entonces no todos van a poder ni invertir ni tener esa posibilidad de educar y menos a nivel nacional, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde tenemos que hacer esfuerzos coordinados con diferentes marcas, campañas nacionales, por ejemplo, ahí está Revolution. Revolution es una de la asociación civil en la que yo colaboro, en donde se está haciendo campañas de retorno al origen. Y esas campañas de retorno al origen incluye cualquier tipo de marca y cualquier tipo de material para irlo promoviendo y que podamos, inclusive con esa fuerza de unión de marcas, poder pedirle al gobierno, a los reguladores, que puedan tener espacios para acopio y que podamos tener facilidades para poderlo llevar a lugares donde se aproveche. Exacto. Bueno, aquí estamos leyendo la de Regi, pero no sé si alguien aquí quiera, pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano para darles la palabra como lo hacemos. Y pues platicar que ahora sí que saquen sus preguntas que ahí yo sé que tiene por ahí
para que sea, creo, no, como dice Pati, pero no nada más está hablando yo. Que extraña a Pati, extraña la voz de Pati, no la escucho. No, a ver, que si no nos pasamos platicando nosotros y expliqué. Seguro el interés despertó y por el cual los hemos también invitado, por eso, ¿no? Como que alguna inquietud o no estar de acuerdo a algo o finalmente así nos enriquecemos todos, ¿no? Yo, valga, siempre es, y algo y ya lo expuse, es mi inquietud esa de la parte de poder educar, porque nosotros, porque reitero, estamos en el tema, ¿no? La verdad que si le empiezo a hacer en parte de mi familia y otra de las cosas que se me suma, allá los colores son al revés. Entonces cada vez que viajo no tengo una bronca, tengo la rebronca. Y además, luego en el bote de la basura afuera dice productos no húmedos. Chin. Órales. Entonces, ven que hablamos otro idioma. Digo, ¿no? Porque finalmente, pues sí, lo orgánico, pero hasta lo no orgánico a veces también está húmedo, ¿no? Pero sí tengo ese grave problema porque hago una revuelta porque los colores son al revés. ¿Cómo ven? Estamos acostumbrados a ver el verde y nos tendemos a que eso es lo fresquito, lo orgánico. Entonces, por eso, alguien que haya viajado, bueno, me voy a preparar, en septiembre voy a sacarle fotos a todos los botes de basura en Alemania. Tan, 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 tan. A ver, ¿cómo? Alguien tuvo que haber tenido alguna anécdota para, o qué. Ven que si no nos pasamos platicando. Qué gusto, Daniel, tú que estás de marca, ¿qué opinas como marca? Tenemos a Daniel Mejía. Aquí está Daniel Mejía. También está Perlita y está Marce. Marce, también estás del lado de marca ahorita. A ver. Y Perlita hola a también ya todos. está al lado de marca. Hola, Daniel, gusto escucharte. Igualmente, muchas gracias. Pues, mira, yo escuchando a Eduardo, la verdad es que pues veo que todavía nos falta trabajar mucho en el tema. Decía, creo que es un ejemplo de todos, ¿no? Que uno aparta la basura, pero llega el camión y la revuelve, ¿no? Y ese es un problema que pues, no se ha trabajado por parte de las autoridades, o no sé si ya haya un plan, pero pues el plan todavía no está funcionando porque pues, sigue pasando igual. Y eso ya también ya tiene años, ¿no? Yo creo que, como comenté hace rato, creo que es una parte que tenemos que trabajar cada uno de nosotros como sociedad, como gobierno, como la iniciativa privada en las escuelas. O sea, es un plan nacional, yo creo, ¿no? De educar primero y de trabajar en ello y no soltarlo, ¿no? Igual los empaques, ¿no? La parte de reciclado, que bueno, algunas empresas ya empiezan a trabajar en ello. Hace poco Patti visitó una empresa que ya está trabajando en ello, Patti, pero sí, creo que todavía nos falta. Yo creo que sí se puede, pero hay que trabajar mucho, ¿no? Te escucho, Eduardo, y digo, sí hay planes, sí hay algunas cosas, pero falta, ¿no? Sí. Ese es mi comentario. Ahí, si me permiten darle una redondeo a las marcas y hablar un poquito para las marcas. Hoy nos estamos enfrentando a un tema que no es, que no nos habíamos enfrentado antes, ¿no? Como industria, que es tener una estrategia ecológica. Y esa estrategia ecológica, para darles así una que podría ser motivo de otra tertulia, pero así a grandes rasgos tiene 4 elementos.
Los 4 elementos que siempre hay que cuidar para una estrategia ecológica es lo que te está pidiendo la sociedad, porque finalmente son tus clientes y finalmente tenemos clientes más exigentes. Hoy ya no podemos recargar la responsabilidad del área de sustentabilidad en nuestro abogado, ¿no? Antes de decir, pues ve y escucha a ver qué podemos hacer para cumplir con la ley y punto, ¿no? O a lo mejor ahora con el de operaciones y dicen, a ver, pues ve a ver cómo hacer los productos biodegradables, ¿no? Y te regresas a ver qué hacemos. No, yo creo que ya hay mucha tecnología y la sociedad cada vez está más preparada y más exigente. No puedes nada más cumplir, sí tienes que ser realmente sustentable y no puedes hacer como que sí eres sustentable. Por otro lado, la otra parte muy importante es la tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, es evaluar qué tecnología está disponible en donde vas a producir y donde vas a vender. Porque hay materiales que no son aceptados en otros países. Entonces, aguas, ¿no? A lo mejor ahí sí tienen que ser compostables y en otros basta con que sean reciclables bioanaeróbicos, por ejemplo. Entonces, tienes que ver qué tecnología hay y qué tecnología te aceptan en cada país y sobre todo que garantice la proveeduría. Si no pasan como los plásticos de un solo uso aquí en la Ciudad de México. Vámonos a compostables y no hay suficiente material, ¿no? Y estás ahí peleándote y te van a decir entregas de 6 meses, ¿no? Con un forecast de 6 meses. Por otro lado, la tercera parte de la estrategia es la regulación. Cada país tiene su propia regulación, cada estado puede tener su propia regulación con respecto a residuos, cada municipio puede tener su propia regulación y tenés que estudiar a dónde vas a entregar y qué vas a hacer. En ocasiones, por ejemplo, cuando empezó muy fuerte la ley de residuos para plásticos de un solo uso, en la Ciudad de México se fue con compostables y el resto del país eran biodegradables. Bueno, en tecnologías y en costo de las tecnologías, valía la pena hacer un producto para la Ciudad de México o dejar de vender en Ciudad de México y vender en el resto del país. Nada más por la diferencia en costos. Entonces tienes que ver qué regulación aplica, cómo aplica la tecnología, qué te pide la sociedad y cómo empata con los costos para llegar a tu mercado objetivo. Entonces, esas 4 partes son las que cualquier movimiento que hagas en un producto y que quieras que sea sustentable, tienes que ir checando. Sociedad, tecnología, regulación y costos. Muchas gracias. Y Regina creo que tiene por ahí levantada la Regina mano. tiene levantada la mano. Adelante, Regi. Ay, sí, hola, ¿cómo están? Es que de hecho me quitaste las palabras de la boca. Porque justamente algo que digo, porque sí es más fácil expresarlo que escribirlo, ¿no? El hecho de que no hemos mirado hacia la investigación y qué se ha hecho realmente en otros lugares para resolver estos temas. Hace poco hay una empresa hindú que se llama Zero Recycle o algo así, Zero Circle, que precisamente lo que hace está haciendo bolsas plásticas a partir de algas de mar o algo así por el estilo y que se puede hasta comer, ¿no? Entonces, está usando bolsas que son del supermercado, lo que sea, y que en lugar de tirarlas a la basura, hasta puede ser de consumo humano, ¿no? Y es parte de una investigación y de licitaciones y de que va buscando, ¿no? Estas recursos, ¿no? Para poder seguir haciendo este producto ya que salga al mercado y que esté al alcance de su comunidad, ¿no? Y que además le da trabajo a la comunidad donde se está desarrollando. Yo lo que comentaba ahorita en el chat es precisamente como los desechables estos de Unicel, ¿no? Que todavía se siguen vendiendo y que todavía se siguen fabricando y que todavía la gente los está comprando para hacer la fiesta de los niños o de lo que requiera, ¿no? Porque es económico y porque decide comprarlo en lugar de comprar a lo mejor desechables que tienen ya como que que son reciclables o que tienen otro tipo de beneficios al medio ambiente, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque no hay como que el acceso económico a estos recursos nuevos, ¿no? Y precisamente es
por esta falta de inversión que ayude, ¿no? A que esto sea un poco más real, porque pues siendo honestos, la verdad es que, como tú decías, ¿no? ¿Cómo le voy a pedir a una comunidad que no tiene agua que limpie su basura, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, yo vivo en una comunidad que se me va el agua, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Bueno, pues ya me programo y inmediatamente que termino de usar un envase, pues yo luego, si tengo el agua, pues la enjuago, ¿no? Entonces, vaya, son como que hábitos que te vas formando y que pues o sea, mi granito de arena es, por ejemplo, compartirlo con mis hijos, con mi familia, con gente cercana, aunque luego me vean como loco, ¿no? Ay, no, ¿cómo se te ocurre lavar? ¿Cómo se te ocurre hacer? O así, ¿no? Pero vaya, es mi granito de arena en el área donde yo vivo. Pero si te vas a una cuestión de cultura o educación en donde tienes 5 puentes en un mes y que además todavía tienes en otro lado a lo mejor huelgas o problemas de maestros, así, entonces pues no puedes educar, ¿no? Como debería, porque al final del día, como tú mencionabas que en Japón pues tienen ciertas cosas con la basura. Japón si algo tiene es una sociedad colaborativa. Entonces, desde que eres niño te acostumbran a hacer el osoji o el aseo en las escuelas, ¿no? Porque es un área que todo el mundo usa. Y entonces aquí, digo, si no hay alguien que limpie, nadie limpia, ¿no? Entonces, o sea, es como ese brinco difícil, ¿no? En Japón tienen igual días para recoger determinada cantidad de basura, pero si tú vas a tirar un sillón a la basura, tienes que pagar una multa. Y aquí se puede quedar el sillón afuera y de repente lo agarra un mecánico y ahí lo pone en su changarro para sentar. O sea, es distinto. Y creo que una parte de lo que tenemos que hacer de la gente, yo creo que conocemos de este mercado, es empezar como a hacer estos evangelistas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entrecomillado, ¿no? No quiero entrar en detalles, pero que realmente evoquemos como que todos estos granitos de arena como para ir, pues sí, fomentando esta cultura y abrir más espacios como este foro, ¿no? Precisamente para dar a conocer que empresas, no sé, como Nestlé de Lagos de Moreno, que utiliza el agua de sus servicios, no del agua como tal del lugar, sino de la misma leche, ¿no? De sus procesos, de ahí saca su agua para sus servicios. Entonces, ese tipo de ejemplos y este tipo de datos, bueno, es lo que yo quería expresar, ya voy a terminar, pero vaya, o sea, creo que da esto a mucho tema, porque bueno, ahorita también tengo más temas, pero ya, ahorita voy a dejar que los demás participen, pero muchas gracias por abrir este espacio. Muchas gracias. Y mira, yo lo que te diría, y combinado lo que dices con lo que comentaba de la estrategia ecológica, la realidad es que sí necesitamos ser más estratégicos, ¿no? Tanto como país, como estado, como municipio, como colonias, necesitamos ser muy estratégicos. Los errores que hemos tenido en el pasado y sobre todo cuando hablamos de la regulación es hacer un copy-paste de la regulación de otro país, ¿no? Porque los recursos que puedes aprovechar en un país no son los mismos que en otro, en las mismas oportunidades. Y les voy a poner el caso, por ejemplo, cuando salió toda esta parte de los orgánicos para poder hacer desechables. Todos tenemos conocido el tema del sargazo en México y decíamos, oye, pero si es el sargazo y es orgánico, pues pudiéramos hacer con eso materiales, ¿no? Para desechables con el sargazo. ¿Y qué creen? Sí se puede hacer. ¿Por qué no se hace? Porque resulta que para poder hacer un negocio de todo esto necesitas garantizar la proveeduría. Entonces no se trata de hacer desechables cuando hay mucho sargazo y que cuando no haya, pues no los hagas, porque los gastos son fijos en una industria y no puedes decir ahora sí hago, ahora sí no hago. Entonces tendríamos que garantizar un volumen. El volumen de los desechables que se usan y que se necesitan es enorme, y no habría suficiente sargazo para poderlo hacer. Y puede ser más costoso porque quiere recuperarlo en el mar, hay que procesarlo, hay que hacerlo, distribuirlo y entregarlo.
Ahora, sí se puede, pero si sabes que está localizado el sargazo y centralizado en ciertas zonas, en ciertas temporadas y en ciertos lugares, deberías favorecer en esa temporada, en esos lugares, el consumo de esos materiales. Pero no puedes hacer una ley nacional para que digan todo sargazo, porque mañana no va a haber. Entonces necesitas como que ese balance de decir, esto es lo que podemos aprovechar en esta zona, aquí es donde vamos a promover el consumo de eso, porque prácticamente va a ser gratis en diferentes estaciones, entonces le debe de convenir a un industrial hacerlo. Entonces, es cuando hablábamos de que haya suficiente tecnología con suficientes materiales que puedan cumplir con la regulación y que sea económicamente viable. Entonces, sí, creo que eso es lo que nos falta un poquito, el aprovechamiento de los recursos y los residuos y hacer un estudio nacional de qué es lo que sobra en el mercado, porque déjenme decirle que aunque no lo creamos, y aquí va a ser motivo, Lili, otra tertulia de las opciones y materiales ecológicos. Ya llevo como 4 que te estoy anotando. Ah, muy bien. Porque resulta que pues hay muchos materiales, ¿no? Y muchas nuevas maneras de hacer plástico, pero lo que no podemos hacer es, vamos a suponer que ya logramos hacer desechables del sargazo. Padrísimo. Y ya los usamos y son orgánicos. Bueno, ¿dónde los vamos a tirar? ¿A la basura o si realmente los vamos a compostar? Porque si vamos a gastar más y lo vamos a tirar a la basura porque no hay compostadoras, pues nada más estamos generando basura cara. Y no todos estos elementos van a sustituir a cualquier plástico, como decíamos, porque no es lo mismo un plástico que se utiliza para una bolsa que para un soporte del motor. Y lo vaciado del caso es que ya hay inclusive aditivos mejoradores de los plásticos biobasados. O sea, de maíz haces plástico y ya le puedes poner aditivos para que puedan ser soporte del motor. Pero ¿qué creen? Regresamos 60 años. Porque eso fue lo que hicimos con los plásticos y tener aditivos para que tuvieran mayores durezas y todo. ¿Y qué creen? Cuando ya llega a ser eso, ya son plásticos que van a durar 500 años, aunque sean de origen natural. Y digo natural por no decir alimento, porque nos sorprenderíamos que el plástico es orgánico. ¿Qué creen? El plástico también está hecho de carbonos e hidrógenos. ¿Y saben por qué se pueden hacer bioplásticos? Porque de un carbono e hidrógeno, como es un almidón, es un carbohidrato. ¿Y qué creen? Tienen carbonos e hidrógenos. Y el hombre también lo ha podido manipular y resulta que esa es la razón por qué de un maíz podemos tener un polietileno o cercano a la sustitución de un polietileno. El único tema ahorita para poder usar ese en lugar de los materiales fósiles es que un vaso de plástico que aguanta el calor, que aguanta el microondas y que aguanta el frío extremo como es el polipropileno, cuesta $1. Y un PLA que no aguanta el calor, que nada más es para fríos y que no sea muy frío porque se cuartea, cuesta $3 o $4. ¿Cuál prefieres usar? Entonces, y te van a dar un vaso y van a decir, pero no lo vais a poner en un contenedor en la azotea porque se te van a deformar. Pues ya no está funcionando, ¿no? Entonces, no por ser ecológicos vamos a perder funcionalidades porque hacemos basura cara. Ese es el tema. Hacemos basura muy cara. Pues mira, esto se puede ir a muchas tertulias y ya hay varias preguntas que al menos pues han dejado y no sé si aquí en el chat quieran hacer alguna otra, porque realmente en base a toda la experiencia que tú tienes, ¿tú cómo ves a las empresas que están comprometidas con el medio ambiente? Y pues ahora con lo de la ley de la economía circular, ¿cuál es el compromiso de tanto de las empresas, nosotros los consumidores y bueno, las empresas, los consumidores y el gobierno? Yo las empresas las veo ya comprometidas y por varias razones. La principal y la primera es porque la sociedad ya lo está pidiendo. Yo más bien le pregunto a las marcas y a las industrias, ¿qué pasa si tú no lo eres? Porque tu vecino lo está haciendo.
Entonces se va a quedar con tu mercado que ya son nuevas generaciones que están conscientes de la sustentabilidad del planeta. Entonces, más bien la pregunta es, ¿qué pasa si tú no lo haces? Entonces ya tienen una motivación. Luego, sería de sorprenderse cuando tú llegas a una fábrica, una empresa, ya tienen muchas iniciativas ecológicas, pero resulta que como se la encargaron a recursos humanos o al jurídico o al de operaciones y no es una estrategia general, pues resulta que pues no se comunica ni internamente en la empresa, ni hacia sus clientes y no lo utilizan como herramienta de mercado. Hoy es diferente y tenemos que prepararnos también internacionalmente para seguir siendo competitivo. Y tenemos dos apoyos que no hemos mencionado, que son motivadores de la regulación. No es tampoco regulaciones porque queramos ser nosotros pioneros en la regulación. Estamos siendo forzados por dos factores externos. Se llaman ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentables de la ONU, que tenemos firmados como México para poderlos cumplir en el 2030. Y son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y los otros son los ESGs, que son Environment, Governance y Social, perdón. Y son los ESGs. Y esos son usados ahora por las calificadoras para poder darte créditos preferentes y para poderte tener apoyos como gobierno y tener una evaluación de qué rating tienes para evaluar tu empresa. Entonces ya tienes un incentivo económico y ya tienes un incentivo político y además internacional. Entonces todo eso, combinando con la economía circular, la redondez y lo que realmente va a lograr este cambio es la parte de esa economía circular, pero que no se olvide la primera parte, que es la economía. La verdad es que si no es económicamente viable, no va a haber regulación que se cumpla. Sí, sí, es cierto. Hay Entonces, mucho apoyo del gobierno, tiene que haber. correcto. Y cuando decimos no al popote, bueno, pues habrá enfermitos que van a padecer y habrá niños que no van a aprender tan rápido a tomar solos su jugo, y habrá muchas cosas y hay otros que serán de capricho. Está muy bien, hay que quitarlos, pero eso es conciencia y es educación. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos de bolsas y orgánicos y de las medicinas, etcétera, no cualquiera va a aceptar productos que estén de origen orgánico, que no lleguen a tener las mismas características del plástico por inocuidad. Sí. Cuando yo hablaba de bolsas, pues fuimos a una empresa como es Baxter y decir, oye, para las diálisis, dice, no, aguas. Puedes hacer con la bolsa de salida lo que tú quieras, pero la de entrada no, porque qué tal si te modifica algún químico, alguna reacción que no conocemos. Entonces, nos podríamos retrasar años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta los residuos más peligrosos están regulados y no prohibidos. Hasta los tóxicos. Y tienen su sello de aguas, no te lo tomes porque te mueres, ¿no? Bueno, el plástico lo que necesitamos hacer es aprovecharlo, aprovechar los recursos como empezamos la plática. Entonces, no importa si es fósil o no fósil, yo te diría, que sea no fósil si tiene suficiente alimento, porque si no estás atentando contra la parte alimenticia y de salud. Si no eres un país que tenga suficiente excedente de agricultura, hazlo fósil si tú eres petrolero. Les voy a dar otro dato para redondear todo esto. El 94% del petróleo se utiliza para combustión y solamente el 6% se utiliza para fabricación de polímeros para hacer productos plásticos. El 6%. ¿Y qué está pasando en el mundo? Nos estamos yendo por energías limpias. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez vamos a necesitar menos petróleo. Y mucho, porque es el 94%. Es muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que lejos, y aquí de una vez les anticipo, nuestro futuro no está en la compostabilidad. En Europa ya se están dando cuenta que tenemos que movernos de la compostabilidad a una economía circular, porque no va a haber alimento ni terrenos suficientes para sustituir todo el plástico que se necesite.
Entonces lo que necesitamos es aprovecharlo y utilizarlo más. Entonces, si nada más el 6% se utiliza para todos los productos, imagínense si realmente les podemos dar circularidad a esos productos. Nos va a durar muchísimo más tiempo y tenemos a rato. Y si además tenemos mejoradores del plástico, fue un gran invento el PET. El PET ¿por qué ha tenido el éxito que tiene el PET? Porque es los únicos de los productos materiales que una vez reciclado puede reincorporar todas las características como si fuera virgen. Todos los plásticos tienen desgaste y tienen pérdida. El PET es el único que puedes adicionarle, le ponen aditivos para poder reintegrar toda su estructura molecular igualita al plástico virgen. Sí, mucho que hacer. Mucho que hacer. Mucho que hacer. Y aquí hay digo, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, Marce, adelante. Sí, bueno, esto que comentan de la economía y lo que hablaban del PET, por ejemplo, es muy complejo porque se pueden tener muchas iniciativas, se pueden hacer muchos esfuerzos, pero muchas veces tener un material reciclado es mucho más costoso que un virgen, ¿no? Desde ahí, de entrada, ya es caro. Pero después, en el punto de ver si es factible industrialmente, a veces te involucra más costos, porque los plásticos, entre más reciclados son, empiezan a tener inestabilidad en sus propiedades y entonces el comportamiento no es lo que se espera de un material virgen, ¿no? Entonces comienzas a ver que tienes que invertir de pronto en controles de temperatura, cambiarle algo a las máquinas, ¿no? Porque ya no, el comportamiento ya no es el mismo. Entonces comienza a hacerse algo que simplemente es un cambio, comienza a ser una bola de nieve gigantesca y empiezas a prolongar este cambio, ¿no? No puede hacerse tan rápido y justo porque no sabes cómo se va a comportar la interacción de este material con el producto que piensas envasar. Entonces es mucha investigación, son muchas personas o muchas áreas involucradas en un simple cambio, ¿no? Y después también viene esta parte de cómo hacer que el consumidor también sea responsable, que vaya de la mano con todo lo que tú estás haciendo. Es súper complicado y como lo comentas, se puede, pero no es de un día para el otro, es un proceso súper largo y justo yo creo que hay muchas empresas que hacen muchos esfuerzos porque no es sencillo, porque es costoso y porque tampoco puedes aumentar tan fácil el costo del producto final, ¿no? Entonces, hay que ir poco a poco y justo el apoyo a empresas que están haciendo investigación, que son proveedores, se necesitan más proveedores, más competencia en el mercado para que los precios se comiencen a nivelar también. Totalmente de acuerdo contigo, Marci, y tienes toda la razón, nos falta muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. No es tan fácil como decir, junta todo el material y lo reciclamos. Como dice Marce, hay mucha ingeniería y mucho control detrás de todo eso. Para los que no estén familiarizados con los procesos de manejo de plástico, les voy a decir por qué hay productos que se dicen reciclables y no son reciclables. Porque técnicamente, posiblemente y bajo la definición, los productos pueden ser, los materiales pueden ser reciclables. Lo que pasa es que los recicladores muchas veces dicen ese material no lo reciclo. ¿Por qué? Porque es una bronca controlarlo, como dice Marce. Entonces ese no lo rechazan. Entonces, no quiere decir, pero si tú le preguntas al que fabricó ese material, dice, no, sí es reciclable. Sí, solo del mismo. Les voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes conocen los productos de los cubiertos de fécula de maíz, por ejemplo. Sí. Muchos de esos productos es una combinación de plástico con una carga de maíz, de fécula de maíz. Y la fécula de maíz no es otra cosa más que la maicena. Entonces le ponen maicena en lugar de plástico para generar un cubierto. Así de fácil, ¿sale? Pero ¿qué pasa si les digo, pónganle maicena al plástico y hagan un cubierto? Pero la primera pregunta es, ¿cuánto? ¿Cómo voy a saber si tiene el 1%, el 2%, el 10%, el 15%, el 30%? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque digan que el plástico de fécula de maíz es reciclable, pues el reciclador dice, sí, pero yo no lo recibo.
Para mí no es reciclable. Y les voy a decir por qué en un ejemplo muy burdo que todo el mundo me va a entender. Si algunos ha tenido la curiosidad de entrar a la cocina y ver cómo hacen un pastel, y después de que hacen un pastel le ponen un betún, y ese betún luego hacen hasta el felicidades con una duya, que es como un cono de plástico que vas apretando y van saliendo el merengue y haces letras, si lo identifican todos, ¿verdad? Entonces imagínense que ustedes hacen su mezcla de betún y ponen ahí en su duya el betún y van haciendo sus letras. ¿Qué pasaría si en lugar de betún le pones agua y le aplicas la misma presión que el merengue o que el betún? Se te desparrama todo y mojas el pastel. Bueno, lo que dice Marce es que es difícil poder mantener en un reciclado que tenga la misma densidad del material y que se pueda fusionar a una temperatura constante, porque cuando uno pone una inyectora de plástico, funde el plástico y como la duya lo va inyectando en un molde y va haciendo los productos. Entonces imagínense que esté revuelto el betún y agua. Pues de repente tendría que tener una presión mayor y de repente una presión menor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no siempre se va a llenar el molde y no siempre va a salir el producto. Entonces es lo que dice Marcia. ¿Y cómo voy a saber yo qué cantidades de qué material tiene antes de meterlo a mi máquina? Porque cuando pasa eso, te tardas prácticamente varias horas y a veces hasta turnos en limpiar la máquina y volverlo a echar a andar. Entonces, cuando un reciclador recibe ese material y le pasa eso, te regresa todo el camión. Entonces, no es tan fácil. Entonces, ahí viene otra vez la parte de identificación, que realmente podamos ser honestos y decir qué tipo de material tiene cada producto para poderlo recuperar y que vía ya sofisticación, que también no es de un día para otro porque son muy caras, poder identificar qué tipo de materiales es y que se separe todos del mismo tipo. Y entonces garantizar un reciclado. Por eso es tan difícil el reciclado, por la limpieza, por la identificación y las mezclas que se van a dar. Y me parece que es súper difícil, o sea, aunque tú quieras controlar a tu proveedor y le pidas 1000 certificados y bla, 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 es súper difícil garantizar o comprobar que lo que te está vendiendo es lo que le estás comprando. Es decir, yo le estoy pidiendo que mi PET sea 100% reciclado. Según yo, no sé si estoy mal, no hay una prueba de laboratorio que tú puedas hacer para comprobar que efectivamente es 100% material reciclado. Hay pruebas de material reciclado, ¿Okay? pero efectivamente no de análisis y eso, ¿no? Porque eso puede haber material reciclado muy lavado, muy puro, que no esté contaminado y que parezca virgen, y hay otros que no tanto, ¿no? Eso ya es la calidad de la limpieza y el proceso de reciclado, ¿no? Y sí, efectivamente, ahí es donde, por eso tenemos que unirnos y tener tecnología para poder ir unificando las calidades y poder aplicar usos. Y es por eso que muchas veces el material que se utilizó para hacer un producto no puede ser usado para el mismo y mejor se usa en otro. Entonces, no sé si les voy a poner un ejemplo también más práctico. Si han ido a la central de Bastos y piden comprar una bolsa de basura, hay unas bolsas grandototas de basura que son negras y son muy gruesas. Bueno, cómprenlas y las van a ver y que tienen unos grumos bastante... ¿Saben qué son esos grumos? Es basura. Es basura. ¿Y saben por qué están tan gruesas? Porque es la manera en que la extrusora no se pare, que puedan fundirlo y que puedan reciclar todo hasta la basura. Y hay veces que hasta huelen esas bolsas. Y la razón es porque pues, tienen basura todavía. O sea, así de fácil, ¿no? Entonces, por eso esos temas de reciclado, pues habrá que ver cuáles son los usos. Ahora, mientras todo pasa, existe una nueva tecnología que se llama tecnología bioanaeróbica, en donde se le puede agregar al plástico, se agrega al 1% y permite la reciclabilidad de los productos, pero esto representa para la regulación, para la marca y para el usuario un beneficio, porque estamos hablando de la responsabilidad extendida del productor que tanto se pide. ¿Qué quiere decir? Que voy más allá de hacer el producto reciclable, sino que además
tengo medios para que se recicle, pero ¿qué pasa si no se recicla? Por situación geográfica, porque quedó en mal estado, porque está contaminado con otros materiales y llega al vertedero. La tecnología bioanaeróbica permite que se pueda biodegradar todos esos materiales aceleradamente en un medio anaeróbico. El medio anaeróbico es sin oxígeno y en ese medio de basura, ese medio de vertedero, resulta que hay bacterias también. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega una basura al vertedero? Lo primero, lo que inmediatamente pasa es que se entierra con más basura. Entonces no hay manera de que se biodegrade como composta, porque la composta necesita aire y necesita temperatura. Entonces, cuando se entierra, no hay oxígeno, pero ahí hay bacterias anaeróbicas. Y esta tecnología permite que entonces el plástico se haga una como capa que permita con hidrólisis el poder transformar esa cadena molecular para que pueda entrar el agua, puedan entrar las bacterias y se coman el carbono. Entonces, eso hace más eficiente el vertedero y hace que las bacterias se lo coman y sí realmente se biodegradan. Entonces, eso se está utilizando ahora en muchos países y en muchas marcas, ya en México, como responsabilidad extendida y que además es eficiencia del vertedero y quiere decir que va más allá de simple reciclabilidad. Y esa es la que nos conviene mientras no haya compostables y mientras haya plásticos que no vamos a poder separar. Complejísimo. Pues ya, mira, se nos ha ido el tiempo impresionante. Yo tengo una pregunta por de un tema por ahí que es el greenwashing. El greenwashing, o sea, ese greenwashing es solamente una cuestión de mercadotecnia o es algo ecológico, o realmente hay muchas cosas alrededor de él, cómo se aplica, cómo es este término. El greenwashing es cuando parece, pero no lo es, ¿no? O sea, parece que es ecológico, pero no lo es. Y la otra vez encontraba una bolsa en la central de abastos que decía que era 100% biodegradable. ¿Qué tecnología es? No, es plástico, lo que pasa es que el plástico se biodegrada en 500 años. Eso es greenwashing. Y por otro lado, yo clasifico el greenwashing en dos partes. Uno es intencional, otro es por desconocimiento y otro es intencional. Por omisión o por mala fe, ¿no? Porque muchas veces caemos en el greenwashing por desconocimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando te dicen, pues estás en el área de producción y dicen, pues tú vete a la expo a ver cómo hacemos nuestros productos biodegradables, ¿no? Y biodegradable es una palabrota porque te puedes biodegradar en 500 años, ¿no? Entonces, realmente esa no es la solución y muchas veces dicen, pues que hay que cambiarnos a papel. Pues sí, pero el papel no te va a dar la vida en anaquel, ¿no? O sea, pierdes funcionalidad. Entonces, oye, pues pues ya en lugar de entregar bolsas de plástico, vamos a entregar bolsas de papel. Oye, pero ya te diste cuenta que tiene una mayor huella de carbono el papel y que si hablamos de costos, una bolsa te cuesta 20 centavos y una de papel te vale 5 pesos. O sea, y ahora resulta que ya en las escuelas ya no dan bolsa ni de papel, porque dicen, oye, me obligan a dar un lunch de 40 pesos, quiere que gaste 5 pesos en la bolsa. Pues no. Entonces, eso es cuando es por omisión, porque tú te mueves de buena voluntad y caes en una contaminación mayor. Ahora, cuando lo haces de mala fe es cuando ya perdimos todos, ¿no? Porque ya con pintarlo de verde, pues ya es ecológico. Y cuántas veces, aunque haya aditivos, y hay una de aditivos nuevos, que inclusive se pueden hacer un polietileno, una bolsa de polietileno, la pueden hacer hasta compostable. Ya existe esa tecnología. Bueno, pero ¿qué pasa cuando un productor dice, pues sí, pero nada más le pongo el 10% de mi producción y la otra 90% a ver si se dan cuenta? ¿No? ¿Por qué? Pues porque no van a hacer un análisis de laboratorio por cada bolsa que compren, ¿no? Sí. Entonces, ahí es parte de ética
parte de educación o lo que sea, pero sí hay maneras de lograr esas trazabilidades, pero finalmente hoy es una situación más politizada. Sí, 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 es cierto. Muy, a mí me tocó que dicen, no, dice empaque sustentable y es metalizado. Déjame decirte esa parte de metalizado, ¿cuándo puede ser un crimen y cuándo puede ser algo ecológico? El metalizado puedes tenerlo por dos cosas. Una como barrera, que es importante, como platicábamos el de Tetra Pak, que si lo modificaras con cualquier cosa, no hay No funciona. tecnología que te pueda durar la leche un año. Sí, Y hay otros metalizados igual que por luz, que por eso es vida de anaquel finalmente. Entonces, el problema no es que nada más tengan metalizado, sino que no se disponga de él de manera correcta, porque también ya hay tecnología que puede ser aprovechable ese material. Como lo platicábamos del Tetra Pak, ya hay unas tecnologías formidables y cualquier día podemos organizar un tour a Tetra Pak en donde separan lo que es la parte de celulosa con el polialuminio. Entonces, yo prefiero tener una leche de que pueda llegar a cualquier lado y a cualquier comunidad y poder tener esas tecnologías disponibles para poder separar esos materiales y ser aprovechados. sí. Y tan aprovechable es que lo que necesitamos es comunicación y esas sinergias que podemos hacer entre industrias. Porque un polialuminio lo podemos aprovechar para hacer tarimas, ya hicimos pruebas para hacer las canastillas del agro. Esas tienen que durar más, pues es para la agricultura y van y vienen y traen los vegetales y los venden, los mueven, que duren lo más posible y qué bueno que sea polialuminio y si ya las identificaste así, se podrían reciclar dentro del mismo tipo. Y situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, por eso te digo, ya cuando hablamos por eso es bueno la parte de economía circular, que no nada más está viendo la parte de reciclabilidad de los productos, sino del proceso de acopio y de recolección para retornarnos al origen y aparte el proceso en que se fabrican. Entonces ya le estamos dando una redondez que puedes tú graduar y calificar para que puedas decir si es metalizado, pero cumple su función. Y al cumplir su función, pues nos está ayudando en un problema que se podría convertir en alimenticio. Sí. Pues mucho tema todavía que nos falta. La verdad es que es un tema muy amplio, muchas perlitas que se quedaron sueltas, porque a mí se me gustaría que en otra tertulia pues nos des otros temas. Y esa de la tecnología anaeróbica, bueno, a mí me causó mucho confusión, así que pues ya vamos a terminar nuestra tertulia. Se nos fue casi 2 horas en esta tertulia que estuvo muy interesante. Muchos de ellas que se fueron, que muy interesante la tertulia, que muchas gracias, Eduardo. Y bueno, sí, súper invitadísimo para otra, porque hay mucho todavía que hablar sobre este tema. Y la verdad te lo agradezco mucho que nos compartas tus conocimientos, experiencias, te unas a estas voces. Y bueno, estemos aquí con la siguiente tertulia. Adelante, Pati, ya te vimos. O sea, yo ya hablé mucho. Había que dejar participar al resto, sí, claro. Pero vieron, como dije al principio, que iban a quedar temas que no iba a alcanzar, o sea, y esto no acaba, recién comienza y creo que estamos pero cortando un poquito. Y sí, yo creo que, pero como todo, porque cuesta. Es terreno nuevo, entonces, pero pues hay que empezar como por algo. Y yo creo que vamos a ir avanzando y en la realidad luego van a salir cosas nuevas y vamos a tener que dar otro giro. En fin, ¿no? Creo que esto está como resultado de la parte de pandemia. Si no, créanme que todavía no estábamos ni... Sí estaban los objetivos, pero me parece que todos nos empezamos a empapar más gracias a todos estos foros, a más comunicación, porque si no cada uno estaba en su tema. Sí.
La pandemia trajo muchas cosas, ¿eh? Mi humilde opinión, ¿no? Pero bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Lo bueno es que hoy es jueves, mañana ya uno levanta viernes, ya. O sea, tenemos 800.000 cosas, pero bueno, ¿no? No, muchísimas gracias. Bueno, espero que te la hayas pasado también bien. De esto se trata de compartir preguntas, abrimos, exponen y de así nace. Y vienen más preguntas y hay más invitaciones. Así que nuevamente, muchas gracias. No, muchas gracias y la verdad es que muy a gusto y de veras muchas gracias. Espero que no haya aburrido mucho a varios, pero lo que quiero aprovechar es para invitarlos a va a haber una plática de la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes con estos temas de opciones para el plástico y es abierta para todos ustedes, a todos los invitados de Lili y de Patti. Para el día 26, se va a hacer Zoom en la ME y es de 8 a 9 de la mañana para que lo puedan tomar mientras desayunan o rumbo a la oficina como podcast. Pero vamos a dar un poquito la introducción al Comité de Sustentabilidad de la ME, que va a sesionar una vez al mes para traer pláticas de estos temas también, para poderlos actualizar en lo que son agua neutral, CO2 neutral, waste, etcétera, y que podamos ir compartiendo con Lili también en su programa, pero pues ahora sí que para profundizar técnicamente en algunos de los temas. Apuntadísima. A ver si me pasan, por favor. Claro que sí, Lili. Apenas lo tengamos, Marce, cuenta con ello. Lo comparten para ponerlo, para publicarlo. No sé, a ti, Lili. Anotadísimos también por acá. Aquí para todos los apasionados del empaque, Patti. Exacto. Hacemos la comunicación, ¿no? Muchísimas gracias. Es justamente lo que decíamos, ¿no? Seguir sumándonos y pudiendo entender un poquito más. Así que va que va. Va que va. Pues muchas gracias. Tenemos nuestra transmisión de Facebook. Gracias, Eduardo, por esta tertulia. Gracias a cada uno de ustedes que estuvieron, los que ya se retiraron del Zoom, porque bueno, sí entendemos que pues también sí hay actividad mañana. Y bueno, pues recuerda tu empaque, tu imagen y nos vemos para la próxima, que sería, nos vemos el próximo jueves, no lo olvides, con otra tertulia que ya se las estaré comentando de qué se va a tratar, va a estar muy interesante, así que no dejen de seguirnos y únanse al canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque y nos vemos para el próximo jueves. Bueno, detengo la transmisión. Gracias, Eduardo, otra vez. Otón, Regi, Marce. Muchas gracias. Porque está aquí conmigo, que de verdad esto se ha logrado gracias a un trabajo también que ella ha hecho mucho, que ha sido mucho esta comunidad también. Patti nos ha apoyado mucho en todo esto. Te puedo decir que si esto ha crecido es muchas gracias a Patti y a todos los que se suman, que ya los extrañamos, como es una Marce, que también Caucho estaba con nosotros, pero ahí ni modo, las obligaciones pues te jalan y se nos fue a otro lado y aquí está con nosotros y es un gusto de veras tenerlo, a Josué, que él también ahí, y a todos los que ya se han ido sumando. Y bueno, pues como decíamos, esto es para compartir, para conocer y para seguir creciendo y sumando estas voces para nuestras nuevas generaciones. Así que muchas gracias. Y bueno, pues los que estén, prendan sus camaritas para poder sacar la foto y poderla subir al Regi. Espera que me peino, Lili. Ay, pero dice luego Dani, ponen la foto, yo hago así y luego ponen la foto. Dice Dani, ya no salía en la foto. Se sonrían y ahorita las subo a las redes. Aquí se las mando. Vamos a dar a Patti, que es la que tengo aquí. Y, qué emoción. Muy bien, muy guapos todos. Y pues gracias, nos vemos para la próxima semana. Gracias, Eduardo. Y nos esperamos ese link porque sí, allí muchos nos queremos
unir a esa plática. Y claro que la vamos a aquí hacer en posteo para que se unan más. Y bueno, pues como decíamos, cada quien que ponga su granito de arena para lo que nos toca a nosotros en cuestión de todo lo que hay todavía que hacer para salvar nuestro planeta y para las nuevas generaciones. Si no, pues nos lo vamos a acabar todos nosotros. ¿Qué vamos a dejar? Así que muchas gracias y nos vemos para el próximo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Lili. Bye, bye. Gracias a todos. Luego, buenas noches. Gracias, Antón. Bye, gracias por todo. Gracias, Eduardo. Bonita noche. Bonita noche. Hemos terminado nuestra tertulia digital de Enamorando con tu Empaque. Estuvo muy buena con Eduardo Legorreta. Muchos puntos todavía pendientes que quedaron. Bueno, eso de la tecnología anaeróbica, hay que saber más. Y me quedé picada con la estrategia ecológica. Así que hay muchos temas que todavía tienen esas perlitas que quedan sueltas. Así que apasiona el empaque. No te pierdas esta tertulia. Y nos vemos para el próximo jueves, que también va a estar muy interesante. Y recuerda, tu empaque, tu imagen, no te lo pierdas. Únete a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Síguenos y déjanos mensaje del tema que quieres que hablemos. Así que no te lo pierdas. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias y muy buenas noches.